Circuitos en serie. Estos tienen unas cualidades específicas. La corriente es igual en todas las resistencias. El voltaje es el que se va a dividir entre las resistencias. Para poder sacar la resistencia total, únicamente sumamos las resistencias que tenemos, así nomás. Y el voltaje, de igual forma nada más se van sumando uno al otro. Los circuitos en serie tienen la cualidad de que si una de las resistencias deja de funcionar, en sí todo el circuito lo hace. Por acá tenemos un ejemplo donde tenemos una fuente de voltaje 10 voltios, una resistencia de 8 ohmios, la resistencia 2 de 10 y la resistencia 3 de 12 ohmios. Entonces vamos a recordar la ley de Ohm, utilizamos este triángulo que nos facilita bastante la vida, en donde si ocupamos averiguar resistencia, esta es la que tapamos y nos queda que sería voltaje entre corriente. Si ocupáramos averiguar corriente sería voltaje entre resistencia. Si ocupáramos averiguar voltaje, nos quedaría resistencia por corriente. Esto siempre nos ayuda bastante. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar la resistencia total. Únicamente agarramos las tres resistencias que tenemos y las sumamos. 8 más 10 más 12, 30 ohmios. Lo siguiente sería averiguar la corriente, ya que el voltaje lo tenemos por acá y la resistencia total la acabamos de averiguar. Entonces, como nos decía acá, vamos a averiguar I, tapamos I, nos queda voltaje sobre resistencia. Voltaje total, que serían 10 voltios, lo que nos asigna la fuente, y la resistencia total que la acabamos de averiguar nos da un total de 0.33 amperios. Una vez que ya tenemos la corriente y tenemos la resistencia, por lo tanto ya podemos averiguar el voltaje en cada una de las resistencias, que sería resistencia por la corriente. Entonces, para averiguar el voltaje 1, que sería el que está en la resistencia 1, lo que haríamos sería resistencia 1, que sería 8, por 0.33 amperios, esto nos va a dar 2.66 voltios. De igual forma hacemos con la resistencia 2. Con la resistencia 2 serían 10 por 0.33 amperios, nos da 3.33 voltios. Y en la última serían 12 por 0.33 amperios, nos da 4 voltios. El voltaje total, según la ley de Kirchhoff, sería el voltaje que entra es igual al que sale. Entonces justamente aquí hacemos la comprobación. El que estamos midiendo sería 9.99, esto sería igual a 10 voltios, lo cual nos dice que nuestros cálculos de cada una de las voltajes acá sería lo mismo que tenemos en la fuente. Ya con eso podríamos concluir con este ejercicio. Aprovecho de una vez para ver los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo también tienen sus características específicas. Acá, viceversa al serie, lo que tenemos igual para todos sería el voltaje. Esto se da ya que tenemos la fuente de voltaje por acá y en el mismo nodo tenemos conectadas todas las resistencias. En este caso, ¿verdad? Que tenemos únicamente resistencias en paralelo. Entonces el voltaje que entra por acá va a ser el mismo para todos. Lo que se nos va a dividir es la corriente. Las resistencias, como se los mencionaba, tienen todas sus entradas en un mismo nodo, sería por acá. Y las resistencias tienen todas sus salidas en un mismo nodo. Esto tiene que cumplirse para que las resistencias estén en paralelo. Que las tres resistencias compartan el mismo nodo de entrada y el mismo nodo de salida. En este caso, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total, que para eso tenemos dos formas de hacerlo. Si tuviéramos solo dos resistencias, podemos usar esta fórmula, que sería la primera resistencia multiplicada por la segunda dividido entre la primera más la segunda. En este caso podemos hacerlo de un solo tiro con esta que tenemos acá, que sería el inverso sobre los inversos, sobre la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Entonces la resistencia total, pues empezaríamos con el inverso sobre el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. La resistencia total nos quedaría el inverso de 10, que sería la primera, el inverso de 5, sería la segunda, el inverso de 15, que sería la tercera. Esto lo metemos en la calculadora y nos da una resistencia total de 2.727 ohmios. Una vez que ya tenemos la resistencia total, también tenemos el voltaje. Entonces igual, apoyándonos en el triangulito que veíamos antes, si ocupamos sacar I, sería igual al voltaje entre la resistencia. Entonces voltaje entre resistencia sería igual a la corriente 1. Entonces, perdón, no a la corriente 1,
corriente sería voltaje entre resistencia. Y ahora sí, vamos a averiguar corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Corriente 1 sería el voltaje, que son 5. Recuerde que siempre vamos a tener el mismo voltaje para todos. Lo que sí nos va a cambiar es la resistencia. La resistencia 1 sería de 10, entonces esto nos da 0.5 amperios. En el 2 la resistencia sería de 5. Entonces los mismos 5 voltios, porque comparten voltaje, dividido entre 5, que será la resistencia, eso nos da 1 amperio. Y en el 3 tenemos 15 ohmios, entonces serían 5 voltios dividido entre 15, 0.33 amperios. Esto, la corriente total, entonces podríamos decir que sería la suma de las tres corrientes. Esto nos daría 1.83 amperios. Con esto ya podríamos dar por finalizado el ejercicio. Tenemos la resistencia total, tenemos cada una de las corrientes en cada una de las resistencias y tenemos la corriente total del circuito. Circuitos mixtos. Básicamente circuitos mixtos es un circuito donde vamos a tener tanto circuitos en serie como en paralelo. Todo esto en un mismo diagrama, en un mismo circuito. Podemos tener resistencias en paralelo o resistencias en serie. Para resolver esto, pues es un poco simple. Lo que debemos hacer es simplificar el circuito hasta lograr llegar a un circuito en serie normal de los que ya vimos en otros videos. Entonces, en este caso, podemos ver que estas dos resistencias, al compartir nodo de entrada y nodo de salida, están en paralelo, pero esta está en serie a estas otras dos que están en paralelo. Entonces, lo primero que debemos hacer es simplificar estos dos en paralelo, que las podemos sumar. Entonces, como solo son dos resistencias, podemos usar la fórmula de R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Entonces tenemos de 5 y tenemos de 15. Sería 5 por 15 dividido entre 5 más 15, esto nos da 3.75 ohmios. Con esto lo que podemos hacer es pasar el circuito a este, que es mucho más simple, donde tenemos R1 de 10 ohmios, que es esta misma, pero estas dos las convertimos en una sola. Resistencia de 2 paralelo de 3, esto nos da 3.75 ohmios. Una vez que tengamos un circuito en serie, pues lo resolvemos como tal. Ya podemos sacar que la resistencia total es únicamente la suma de las dos resistencias, R1 más R2 paralelo de 3. Lo sustituimos, sería 10 más 3.75. Esto nos da 13.75 ohmios. Esa sería la resistencia total de nuestro circuito en serie. Ya teniendo la resistencia total y teniendo el voltaje, podemos averiguar la corriente. Entonces acá tenemos que el voltaje dividido entre la resistencia total serían 5 dividido entre 3.75, que fue lo que calculamos antes. Eso nos da que ese circuito va a tener una corriente de 363,636 miliamperios. Ya por tener la corriente, entonces podemos averiguar el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces el voltaje de 1, que sería el de esta resistencia, sería resistencia por corriente. Resistencia serían 10 ohmios por la corriente que acabamos de calcular. Eso nos da 3.63 voltios. Para la corriente 2, bueno, el voltaje 2, perdón, siempre recordemos que en un circuito en paralelo el voltaje que entra es el mismo de las dos resistencias. Entonces, con que calculemos el voltaje 2, vamos a saber que el voltaje 3 es el mismo. Entonces, para calcular el voltaje 2, que sería en esta resistencia en paralelo, sería resistencia por corriente, 375 por 366, esto nos da 1.36 voltios. Y automáticamente lo podemos poner en el voltaje 3, porque recuerden que resistencias en paralelo comparten el voltaje. Cuando ya tenemos los voltajes, podemos proceder a calcular las corrientes. Corriente, recordemos que es voltaje entre resistencia. Entonces, para averiguar la corriente 2, en este caso, que es la que nos haría falta, porque la corriente 1 sería esta misma. Esta es la corriente que nos pasa por la resistencia 1. Entonces, después de que pase por acá, la corriente se va a dividir entre estos dos. Entonces debemos de averiguar la corriente en R2 y en R3. La corriente 2 sería 1.36 voltios, que es lo que le entra a la resistencia 1, dividido entre 5. Esto sería 2.72 miliamperios. Y la corriente 3, recordemos que la corriente que entra por aquí se va a dividir entre ellos. Entonces, si averiguamos la corriente 2, podemos decir que la corriente 3 es el total que entró menos la corriente 2, que ya la averiguamos. Entonces tenemos el total que entró, que sería 363, menos los 272, nos da que serían 90 miliamperios, lo que pasa por acá. Igual lo podemos hacer de la forma matemática. De la forma matemática serían voltaje entre resistencia. El voltaje es el mismo, llegamos a 15
voltaje dividido entre los 15 ohmios de la resistencia, y esto nos da 90 amperios, 90 miliamperios, perdón. Después, en este ejercicio, vamos a calcular la potencia. Con la potencia sería voltaje por corriente. Entonces, para averiguar la potencia 1, sería el voltaje que tenemos en el voltaje 1, 363 por el 363 de la corriente. Esto nos da 1.31 watts. En el 2 aplicamos exactamente lo mismo. El voltaje, que sería 1.36, que lo habíamos averiguado acá, por la corriente, que la tenemos acá. Entonces esto nos da 0.36 watts. Y en el tercero sería lo mismo. Tenemos el voltaje 3 por la corriente 3, que la tenemos acá, 90. Esto nos da 0.12 watts. La potencia total la podríamos calcular en 5, que es nuestro valor de la fuente que teníamos más arriba, por la corriente total, que la habíamos calculado también un poco más acá. Esto nos da 1.81 watts. Para saber que estamos bien, pues básicamente agarramos las potencias que ya calculamos y nos tiene que dar algo muy similar a la potencia total. Aquí ya tendríamos resuelto el circuito mixto. Superposición. Acá tenemos circuitos que pueden ser mixtos, pueden ser paralelos o podrían ser en serie. Ahí no habría ningún problema. El asunto de la superposición es cuando tenemos dos fuentes diferentes, ya sean dos fuentes de voltaje, dos fuentes de corriente, o como estamos en este caso, que tenemos una de voltaje y una de corriente. Entonces vamos a tener la misma cantidad de circuitos que resolver, igual que la cantidad de fuentes que hayan. Si tenemos dos fuentes, como en este caso, vamos a tener que resolver dos circuitos diferentes, porque lo que vamos a hacer es calcular primero el circuito con una y después con otra. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya nos dictan unas reglas que debemos de seguir. Si tenemos una fuente de voltaje y vamos a averiguar con la fuente de corriente, entonces la fuente de voltaje se debe cortocircuitar. Entonces acá pues tendríamos que quitarla y nada más pasar un cable. Si fuéramos a trabajar con la fuente de voltaje, para eliminar la fuente de corriente, lo que hacemos es abrir el circuito, entonces la eliminamos. En este caso primero vamos a trabajar con la fuente de voltaje, entonces procedemos a hacer esta regla. Volvemos a dibujar el circuito y ahora ven que ya tenemos la fuente de voltaje, nuestra primera resistencia, segunda resistencia, tercera resistencia, cuarta resistencia, pero esta, a la hora de que la abro aquí y la abro aquí, pues prácticamente la puedo eliminar del circuito, ya acá no está. Entonces, una vez que tenemos eso, lo primero que necesitamos es, según el ejercicio, nos están pidiendo que averigüemos el voltaje en la resistencia de 250 ohms acá. Como ya tenemos o podemos averiguar la resistencia total, porque todas están en serie, entonces lo primero que podemos hacer es utilizar un divisor de voltaje. Así de fácil podríamos averiguar sobre esta petición que nos hacen del voltaje en la resistencia de 250 ohmios. Entonces acá pues vemos que este es el positivo, este es el negativo, la corriente gira en esta dirección. Entonces el voltaje en 250 va a ir hacia allá. Sumamos todas las resistencias, esto nos da una resistencia total de 1500 ohmios y ya tenemos la resistencia como tal, la resistencia total, y el divisor de voltaje nos dice que la fórmula sería el voltaje total por la resistencia a evaluar dividido entre la resistencia total. Entonces ya tenemos los tres datos, tenemos los 10 voltios del voltaje total que nos lo da la fuente, tenemos los 250 ohmios de la resistencia que necesitamos averiguar y tenemos la resistencia total sumando cada una de ellas. Entonces esto nos da que el voltaje en la resistencia de 250 ohmios es 1.66 voltios. Ya aquí tenemos resuelto el primer ejercicio. Ahora necesitamos hacer la evaluación con la fuente de corriente. Entonces recuerden que cuando hacemos la fuente de corriente necesitamos eliminar la fuente de voltaje. ¿Cómo eliminamos la fuente de voltaje? Cortocircuitándola, poniendo un cable. Entonces este sería nuestro nuevo circuito, en donde tenemos las mismas resistencias, vean, 700, 700, 50, 50, 500 y 250. Pero vamos a empezar a analizar a partir de aquí, que es donde nos inyecta la corriente la fuente. Entonces, ¿qué es lo primero que nos topamos? Esta y esta
resistencia están en serie. Esta y esta también están en serie. Entonces estas dos las podemos simplificar. Si las simplificamos, bueno, las resistencias en serie únicamente se suman. Entonces vamos a sumar 750 y 750. Nuestro nuevo circuito quedaría más o menos así. Tenemos una fuente de corriente de 10.000 amperios, en donde vamos a tener una resistencia de 750, que fue la que unificamos acá, y la otra de 750, que fue la que unificamos acá. ¿Y qué nos quedó? Dos resistencias en paralelo. Vea que comparten el mismo nodo y comparten el mismo nodo de salida. Entonces acá se nos simplifica muchísimo la resolución del ejercicio, porque no debemos de calcular las corrientes en cada una de ellas, porque ambas resistencias están en paralelo, ambas resistencias son exactamente la misma. Entonces la corriente lo que va a hacer es que se divide entre ellas de manera igual. Si tenemos 10.000 amperios, se van a venir 5.000 amperios para acá, 5.000 amperios para acá. Entonces de hecho es justamente lo que tenemos por acá. En resistencias iguales, en circuitos en paralelo, la corriente se divide en partes iguales. Por lo tanto vamos a tener que por cada una de las ramas van a pasar 5.000 amperios. Acá tenemos el ejercicio que hice para la suma de las resistencias en serie, entonces nada más lo tenemos por acá por orden. Y una vez que tengamos eso, ya podríamos decir que para averiguar el voltaje en la resistencia de 250 ohmios, pues sabríamos que la corriente que pasa por acá, que era el dato que no teníamos, la corriente que pasa hacia acá sería de 5 miliamperios. Para averiguar voltaje sería corriente por resistencia, entonces ya sabemos que son 5 miliamperios por la misma resistencia de 250, eso nos da 1.25 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje con ambas fuentes. Ahora el detalle es cómo saber cuánto es el voltaje total en esa resistencia una vez que las dos fuentes están funcionando. Entonces acá ya vimos que la corriente iba en ese sentido. Entonces lo que calculamos acá, que es el voltaje que nos brinda la fuente de voltaje, va a ir hacia la izquierda, según nuestro diagrama. Entonces ya tenemos 1.66. ¿Qué vamos a hacer con este otro voltaje? ¿Lo sumamos o lo restamos? Vamos a ver. La fuente de corriente va a tirar la corriente en este sentido. Y estaríamos viendo que lo tira en el mismo sentido, hacia la izquierda. Entonces con esto sabemos que lo que debemos de hacer es sumar los voltajes, que es el último paso. Tenemos el voltaje total en la resistencia de 250, sería el voltaje calculado con la fuente de voltaje, que es el que tenemos acá, más el voltaje calculado con la fuente de corriente, que es el que tenemos acá. Ya con eso podemos decir que el voltaje total con las dos fuentes en el circuito original sobre la resistencia de 250 ohms sería de 2.91 voltios. Circuitos con teorema Thevenin. En este caso vamos a calcular lo que está en la resistencia de 6K. Entonces tenemos nuestro circuito original. Tenemos dos fuentes de voltaje, una de 20 voltios, una de 30 voltios. Tenemos una resistencia de 8K, una de 5K, una de 7K y la de resistencia de carga, que es de 6K. ¿Qué nos dice Thevenin? Thevenin básicamente nos dice que cualquier circuito podemos simplificarlo a un voltaje de Thevenin y a una resistencia de Thevenin, siendo así muchísimo más fácil poder calcular o hacer pruebas con esta resistencia de acá sin tener que tener o armar un circuito tan complejo como este. Entonces, para calcular la corriente, la resistencia de carga se debe de abrir. Entonces, cuando vamos a calcular la resistencia como tal, debemos de cumplir otras características. Digamos, esta primera era únicamente para calcular la corriente en la resistencia de carga, pero si queremos calcular la resistencia de Thevenin como tal, acá sería la corriente de Thevenin, aquí la resistencia de Thevenin. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, las fuentes de voltaje se cierran, las fuentes de corriente se abren y la resistencia de carga se abre. Entonces, para comenzar, comencemos con el cálculo de la resistencia de Thevenin. Entonces cumplimos primero con estas tres características. Entonces una vez que cumplamos estas tres características, nos va a quedar un circuito igual a este. Tenemos una fuente de voltaje que la debemos de cerrar, que está cerrada. Tenemos otra fuente de voltaje que la debemos de cerrar, está cerrada. Y la resistencia de carga la debemos de abrir o quitar. Entonces acá únicamente me quedaría la de 7K. De acá
tomar en cuenta o notar que esta resistencia 7K, al haber sido desconectada de aquí, ya no se debe de tomar en cuenta en el circuito porque está desconectada. Con esto nos va a quedar la resistencia de 8K y de 5K en paralelo. Vea que ambas están conectadas a este nodo y ambas están conectadas al nodo B. Entonces nos quedan dos resistencias en paralelo. Con esto es mucho más simple saber cómo debemos de sacar la resistencia total. Podemos usar, como lo hemos visto en otros videos, la primera fórmula cuando únicamente tenemos dos resistencias, que sería la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso nos da que la resistencia en paralelo de la de 8K y de 5K nos da 3.7 kiloohmios. Acá hago la anotación, 7 no se toma en cuenta por estar abierto. Este sale del circuito a la hora de no estar dentro. Ya con esto, este circuito que tenemos aquí lo podemos simplificar a como lo tenemos acá, que sería un circuito con dos resistencias en serie. Siendo así, podemos sumar estas dos de forma normal, 7K más 3.07K, esto nos da igual a 10.07K. Ya con esto podemos tener la resistencia de Thevenin, tenemos esta partecita del circuito. Ahora nos falta averiguar la tensión de Thevenin o la corriente de Thevenin. Entonces, para averiguar la corriente, de igual forma ocupamos averiguar los voltajes. Entonces, comencemos con el análisis del circuito original. Nuevamente, tenemos el circuito original y nos dice que cuando vayamos a calcular la corriente, lo único que debemos de hacer es desconectar la resistencia de carga o abrirla. Entonces tenemos el original. Una vez que desconectemos la resistencia de carga nos va a quedar así. Vamos a tener las dos fuentes, nuestras dos resistencias. La resistencia de carga no está y está la de 7, que de igual forma recuerden que queda desconectada, entonces esta no la tomaríamos en cuenta. Una vez que ya tenemos la resistencia de Thevenin, como lo marcamos acá, tenemos el valor y el circuito ya lo tendríamos así. Lo que nos falta averiguar es el voltaje de Thevenin. Para averiguar el voltaje de Thevenin, lo primero que podemos hacer es calcular la corriente del circuito completo. Entonces, viéndonos a este circuito, que es el que ya agarramos, y según las reglas que vimos arriba para calcular la corriente, lo único que tenemos que hacer es desconectar la resistencia de carga. Con esto automáticamente la resistencia 7 nos queda desconectada del circuito. Solamente nos quedan dos resistencias en serie con dos fuentes de voltaje. Si analizamos esto, vemos que la fuente de voltaje, esta va hacia allá y esta va hacia allá. Con esto podemos decir que fuentes de voltaje que estén en sentido contrario las podemos restar. Entonces tendríamos pues 30 menos 20 nos da 10 y esta sería la que nos gana. Esta es la que nos está ganando la lucha ahí que tienen entre ellas. Entonces ya con ese dato podemos decir que nuestro circuito va a estar alimentado por 10 voltios. Y la resistencia equivalente pues únicamente sería sumar estas dos ya que están en serie. Entonces siendo así, tenemos que para averiguar corriente sería voltaje total entre la resistencia. Vimos que el voltaje total sería 10, que salió de la resta de estas dos fuentes de voltaje por estar en sentidos opuestos, y la resistencia equivalente que únicamente sumamos 8 más 5, 13. Ya con esto podemos decir que tenemos una corriente en este circuito de 0.76 miliamperios. Ya con esta corriente podríamos calcular el voltaje de Thevenin. ¿Cómo? Acá vamos a saber que el voltaje que llegue a este punto va a ser el voltaje que viene para acá, que serían los 30 voltios, menos el voltaje que se consumió por esta resistencia. Entonces en este caso diríamos que el voltaje de Thevenin va a ser a 30 voltios menos el voltaje en la resistencia de 5K. Entonces voltaje de Thevenin vamos a tener 30 voltios menos I por R5, que al final así es como se calcula el voltaje, corriente por resistencia. Entonces acá hacemos la sustitución en donde va a ser 30 voltios menos la corriente que ya calculamos por la resistencia de 5 ohmios. Eso nos va a decir que sería 30 voltios menos 3.8 que nos da esta operación de acá. Por ende podemos decir que el voltaje que llega a esta resistencia sería el voltaje de Thevenin en 26.2 voltios. Hasta aquí ya podríamos armar este circuito. Ignoremos esta, pero ya hasta aquí podemos tener nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin.
¿Qué es lo último que nos queda por hacer? Agregar la resistencia de carga, que era la que veníamos quitando acá en el circuito de arriba. Entonces ya por agregar esta resistencia de carga en serie, que es lo que nos dice Thevenin, entonces podemos hacer el resto de los cálculos. Ya con esto podemos tener que la corriente total de ese circuito va a ser el voltaje total, que ya lo teníamos, dividido entre la resistencia total, que la resistencia total sería nuestro voltaje de Thevenin más la resistencia de carga. Entonces 26.2 dividido entre 10,07 más 6 kilos en ambos casos, ¿verdad? Con esto obtenemos que la corriente de ese circuito va a ser 1.63 miliamperios. Entonces esa es la corriente que nos va a llegar a nuestra resistencia de carga. Y luego vamos a ver el voltaje que vamos a tener ahí. Entonces el voltaje en la resistencia de 6K va a ser simple, igual por la ley de Ohm, donde tenemos corriente, que ya la calculamos acá, por la resistencia, 9.78 voltios. Eso nos dice que esta resistencia va a tener una corriente de unos 63 miliamperios y 9.78 voltios. Ya con esto también podemos calcular la potencia que va a haber por ahí, que la potencia sería la corriente al cuadrado por la resistencia, que en este caso es de 6K. Entonces tendríamos que tenemos la corriente de 1.73 a la 2 por 6. Esto nos da una potencia de 15,94 miliwatts. Y aquí tendríamos resuelto el circuito por medio del teorema de Thevenin. Teorema de Norton, con este muy similarmente al de Thevenin, nos ayuda a simplificar un circuito complejo para poder analizar una única resistencia o una única carga en el circuito. Igual tenemos nuestros parámetros a seguir, entonces cuando vayamos a calcular la resistencia, fuente de voltaje se debe cortocircuitar, fuente de corriente se abre y la resistencia de carga se abre. Cuando vayamos a averiguar la corriente debemos de cerrar la resistencia de carga. Entonces en este caso nos piden que averigüemos la corriente en la de 4 ohmios, el voltaje en la de 4 ohmios y la potencia en la de 4 ohmios. Podemos observar que tenemos una fuente de voltaje, una fuente de corriente a 0.5 amperios, 6 voltios. Tenemos 5 resistencias, 12, 3, 4, 6 y 10. Sobre esta es la que vamos a trabajar. Entonces, básicamente Norton nos dice que todo este circuito lo podemos simplificar a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y en estos nodos que tenemos aquí abiertos sería donde conectaríamos la resistencia de carga. Entonces comencemos sacando la resistencia de Norton. La resistencia de Norton nos dice: fuente de voltaje se cortocircuita, fuente de voltaje lo cortocircuito con un cable. Nos dice fuente de corriente se abre, la fuente de corriente la abrimos, desaparece, y la resistencia de carga se abre. Entonces la resistencia de 4, que es la que nos están pidiendo, la abrimos. Con esto, lo primero que podemos analizar es que a la hora de tener abierto este circuito, a partir de aquí en adelante, ya esto no está conectado a nuestro circuito. Esto fue desconectado. Entonces este circuito grandote lo podemos simplificar a uno de 6 ohmios y una de 3 ohmios conectadas en serie. Ya con esto nos quedó muy fácil averiguar la resistencia de Norton, que simplemente sería suma las resistencias en serie. 3 más 6, 9 ohmios. Listo, ya con esto tenemos la resistencia de Norton. ¿Qué nos sigue? ¿Qué debemos calcular ahora? Ahora debemos de calcular la corriente de Norton. Entonces regresamos a nuestro circuito original y las reglas que más arriba nos decían, el único cambio que debemos de hacer es cerrar nuestra resistencia de carga. Recuerden que aquí había una resistencia de 4 ohmios, ahorita la elimino y la sustituyo por un cable, y ahí la tenemos cerrada. Si vemos, acá tenemos una fuente de corriente que nos está enviando corriente hacia acá. Entonces esta corriente de 0.5 amperios se va a dividir tanto en esta rama como en esta otra rama. Con esto podemos hacer un divisor de corriente. ¿Por qué? Si analizamos bien, vemos que tanto la resistencia de 3 ohmios como de 6 comparten este nodo y también comparten este otro nodo. Entonces estas dos resistencias están en paralelo, por eso podemos usar un divisor de corriente. Entonces, ¿cómo se usaba el divisor de corriente? El divisor de corriente era la corriente por resistencia 1 dividido entre la sumatoria de la resistencia 1 y la resistencia 2, siendo la resistencia 1 la opuesta a la que necesitamos averiguar. Entonces en este caso
vamos a tener que la corriente total va a ser 0.5, porque eso es lo que nos dice la fuente, multiplicado por 3, que es esta, porque ocupamos averiguarla de este lado, 3 dividido entre 3 más 6. Eso nos da que la corriente va a ser de 0.16 amperios. Esa va a ser la corriente que nos va a pasar por esta rama en donde tenemos los 9 ohmios que habíamos comentado. Entonces, todo este circuito que teníamos acá arriba, o este mismo, lo podemos simplificar a una fuente de corriente de 0.16 amperios que nos va a pasar por una resistencia de 9, que lo teníamos acá más arriba, y abierto hasta este momento. ¿Qué es lo que nos falta? Conectar la resistencia que nos pedían calcular al circuito de Norton. Entonces, ya una vez que tenemos esto, podemos decir que la corriente en la resistencia de 4 ohmios lo sacamos de igual forma con un divisor de corriente. Recuerde que tenemos dos resistencias en paralelo y la fuente de corriente. Entonces vamos igual, la corriente total por la resistencia 1 dividido entre la resistencia 1 más la 2, que es la que vamos a averiguar. Sustituimos corriente total 0.16 amperios por 9, que es esta resistencia, dividido entre ella misma más la que ocupamos averiguar. Eso nos da 0.115 amperios. Ya tenemos el primer dato que nos pedían de la resistencia de 4 ohmios. Luego, ¿qué nos falta averiguar? Voltaje y potencia. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya tenemos la corriente, que es 0.115, que la averiguamos acá arriba, y la resistencia, que es de 4 ohmios, que eso ya lo podemos ver acá. Entonces eso nos da 0.46 voltios. Y lo último, teniendo estos datos, sería calcular la potencia, que la potencia sería corriente a la 2 por la resistencia. Entonces ya teníamos la corriente, 0.115 a la 2 por la resistencia, que sería 4. Esto nos da 0.0529 watts. Esto lo podemos dividir entre 100 y esto nos da un total de 52.9 miliwatts. Circuitos por nodos. En este caso vamos a necesitar averiguar la corriente 1, corriente 2, corriente 3, para así poder averiguar el voltaje en la resistencia de 25 ohmios. Para esto, lo primero en lo que nos basamos para los nodos es en la ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Entonces acá igual podríamos decir que la sumatoria de la corriente, que sería E entre R, es igual a la sumatoria de E entre R igual, hablando de que son corrientes entrantes, corrientes salientes. Entonces, primero nos vamos a analizar. Tenemos dos fuentes de voltaje. Esta, que nos da una corriente hacia la izquierda. Esta, que nos da una corriente hacia la derecha. Entonces podemos llamar a esta la corriente 1, a esta la corriente 2. Y recordemos que para poder funcionar o para poder calcular circuitos con el método de nodos, siempre necesitamos un nodo de referencia o un nodo que va a tierra. Entonces este nodo nos daría 0, y lo que quiere decir que si acá tenemos corriente y acá no, y en esta, por acá es donde ambas corrientes van a salir. Entonces a esta le podemos llamar corriente 3. Entonces esto, para plasmarlo en papel, podríamos decir que la corriente 1, que era esta, va a ser igual al voltaje total de la fuente menos el voltaje que haya en este nodo, porque ya se consumió en esta resistencia. Entonces podríamos decir que la corriente 1 es igual a 20 voltios menos el voltaje en el nodo A, que es donde está acá, dividido entre la resistencia. ¿Por qué pongo 30? Porque estas dos resistencias están en serie, las podemos sumar de una vez. Entonces la corriente 1 va a ser igual a esta expresión. Corriente 2, decíamos que era esta que viene de la fuente de voltaje de 15 voltios. Y nos pasa igual que del otro lado, tenemos 15 voltios, tenemos dos resistencias en serie. Y la expresión entonces nos quedaría que sería 15 voltios menos el voltaje en el nodo A, dividido entre 65, que sería la suma de los 25 ohmios que están acá, más los 40 de lado acá. Y eso nos tiene que dar igual a la corriente que sale, que la corriente que sale le llamábamos I3,
que es la que va hacia el nodo de referencia. Entonces ahí tendríamos que sería el voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B. Pero, ¿qué nos pasa? Que el nodo B, como es nuestro punto de referencia, que es el que va a tierra, es igual a 0, los podemos cancelar. Dividido entre 30, que es la propia resistencia. Ahora, ya siendo así, podemos separar nuestros denominadores. Entonces podríamos tener 20 dividido entre 30 menos VA dividido entre 30 más 15 dividido entre 65 menos VA dividido entre 65, y eso nos tiene que dar igual a VA dividido entre 30. Entonces, lo primero que debemos de hacer es separar números con números y donde hay letras con letras. Entonces tenemos 20 sobre 30, aquí tenemos menos VA, este lo pasamos a sumar al otro lado, VA dividido entre 30, tenemos más 15, 16, ese nada más lo bajamos, y eso va a ser igual a este otro menos VA entre 65, que lo ponemos acá, y el VA dividido entre 30, que ya lo habíamos bajado. Entonces la expresión nos queda en números a un lado y letras al otro. Primero empezamos a trabajar con estos números de acá, estas fracciones. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 30 y de 65 es 390. Entonces luego trabajamos de igual manera. Este 390 lo vamos a dividir por este denominador, nos da 13, y 13 lo multiplicamos por 20, nos da 260. Igual lo hacemos al otro lado, 390 lo dividimos entre 65, nos da 6, y ese 6 lo multiplicamos por 15 y nos da 90. Entonces el resultado de estas dos fracciones sería 260 más 90 entre 390. Y al otro lado hacemos lo mismo, sacamos el mínimo común múltiplo, 30, 30 y 65, esto nos da 390, y aplicamos lo mismo, 390 dividido entre 30 nos da 13, y 13 por 1, que aquí tendríamos un 1 que no lo ponemos, nos da 13, 390 dividido entre 30 nos da 390 dividido entre 30 nos da 13, 13 por 1, 13, y de último 390 dividido entre 65 nos da 6, y 6 por 1, 6, y la expresión nos queda 13VA más 13VA más 6VA. Entonces estas dos expresiones, cuando las igualamos, vemos que los denominadores son los mismos, los podemos cancelar, y nos va a quedar 260 más 90, 350, y esto igual a 32VA, que nos da esta suma. Esto todavía lo podemos simplificar más, este 32 está multiplicando, pasa a dividir, y eso nos da que 350 dividido entre 32 va a ser igual al voltaje en el nodo A, que era lo que teníamos acá. 350, ese 32 está multiplicando, pasa a dividir, 350 dividido entre 2 es igual al voltaje en VA, entonces VA va a ser igual a 10,93 voltios. Ya averiguamos cuánto es el voltaje en nuestro nodo A. ¿Qué es lo que nos queda? Ya sabiendo el voltaje de VA, entonces podemos averiguar tanto la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, y teniendo las corrientes podemos averiguar el voltaje. Entonces primero comenzamos con la corriente 1. La corriente 1, ¿qué era? Era 20 menos VA dividido entre 30. Entonces eso ya lo podemos sustituir porque ya averiguamos el valor de VA. 20 menos 10,93 dividido entre 30, eso nos da 0,302 amperios. Y 2, de igual forma, agarramos la expresión que hemos definido desde antes acá, 15 menos VA dividido entre 65, una vez que lo sustituimos queda en 15 menos 10,93 dividido entre 65, y eso nos da 0,062 amperios. Y con I3 de igual forma, la expresión habíamos dicho que nos quedaba VA dividido entre 30, que serían 10,93 entre 30, nos da 0,364 amperios. Una vez teniendo eso, lo único que nos falta por calcular sería el voltaje en la resistencia 25 ohmios, en esta. En ese caso vamos a tener la I2, que era la que habíamos calculado, ¿verdad? Entonces I2 por la resistencia. I2, que ya la calculamos aquí, sería 0,062 amperios multiplicado por los 25 ohmios. Esto nos da 1.55 voltios. Y aquí tendríamos los resultados que nos pidieron al inicio del ejercicio. Cálculo de este circuito lo vamos a realizar por medio de mallas. Recordar
que la cantidad de mallas a calcular es igual a la cantidad de circuitos cerrados que tengamos dentro del circuito original. En este caso podemos ver que tenemos dos fuentes de voltaje y con eso podemos tener dos circuitos cerrados, este que viene por acá, este que viene por acá. Entonces, según la ley de Kirchhoff, podemos tener que la sumatoria de los voltajes es igual a 0 sobre esto. Es que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la polaridad del circuito para poder ver hacia dónde va la corriente. Entonces, en esta fuente podemos ver que ella se autopolariza. Tenemos el símbolo más grande, el más pequeño. El más grande es el positivo, el pequeño es el negativo. Entonces, a partir de aquí vamos con más, aquí tenemos menos, aquí tenemos un más, aquí tendríamos un menos, aquí un más y ahí continúa. Al otro lado tenemos exactamente lo mismo, tenemos el positivo hacia arriba, entonces tendríamos un más, un menos, un más, un menos, un más y la corriente iría para este lado. Como vemos, las corrientes que pasan por la resistencia de 4 ohmios se sumarían porque van en el mismo sentido. Entonces ya con eso podemos decir que nuestra corriente 3, llamémosla esta que pasa por la resistencia 4, sería igual a la sumatoria de la corriente 1 más la corriente 2. Una vez que analizamos eso, podemos comenzar con la sumatoria de las resistencias o de los voltajes, siempre comenzando desde el negativo de la fuente. Entonces, comencemos con este del lado izquierdo, y este del lado izquierdo comenzamos desde el negativo y tendríamos un menos 6 voltios más 2 por I1, porque ocupamos a ver el voltaje sería la resistencia por la corriente, entonces 2 y 1 más 4, pero recuerde que por aquí pasan dos corrientes, entonces este 4 lo debemos de multiplicar por I1 más I2, y la última sería la de 2 por I1, y esto lo igualamos a 0. Esto lo podemos simplificar pasando el menos al otro lado como positivo, y así nos quedarían I1, 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 lo sumamos y nos da 8 I1 más el 4 I2 que tenemos por acá igual a 6. Esta sería nuestra primera expresión. Nuestra segunda malla sería la de este otro lado. Funciona de la misma manera. Comenzamos en el negativo de la fuente y vamos sumando el resto de los voltajes. Entonces tenemos un menos 6 más 3 por I2 que nos daría el voltaje de este, más 4 I2 más 4. Recuerde que aquí igual pasan las dos corrientes, entonces sería I2 más I1 más esta última resistencia de 1 ohmio, por lo tanto solo dejamos el I2. Esto lo igualamos a 0. Igual podemos simplificar, pasamos el menos 6 al otro lado a sumar y tendríamos I2, 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 lo sumamos y nos dan 8 I2 más el 4 I1 que tenemos por acá. Eso lo igualamos a 6. Esto lo podemos hacer en la calculadora con el método que el profesor nos enseñó. Acá, cuando lo ingresemos en la calculadora, nos va a decir que ambos resultados, ambas corrientes serían de 0.5 amperios. Entonces, con esto podemos tener que la corriente 1, 0.5 amperios, la corriente 2, 0.5 amperios. Y como habíamos determinado aquí más arriba que la corriente 3 iba a ser a la corriente 1 más la corriente 2, podemos decir que la corriente 1, perdón, la 3, que sería la 1 más la 2, es igual a 1 amperio. Con esto ya logramos determinar que la corriente sobre I3, que era la que nos estaban preguntando, es de 1 amperio. En este caso vamos a explicar con un pequeño circuito cómo se comportan los capacitores cuando inician el proceso de carga. Para eso tenemos una pequeña fórmula de voltaje de carga, en donde nos dice que sería la corriente máxima multiplicado por 1 menos Euler, que Euler va a ser quien nos va a dar las variables de tiempo en realidad. Entonces tenemos que sería menos el tiempo dividido entre tau. Tau sería esta T que tenemos por acá. Entonces para averiguar tau sería la resistencia por la capacitancia. Entonces en este circuito tenemos una resistencia de 3.5 kΩ, que es la única que se opone al paso de la corriente hacia nuestro capacitor de 6 microfaradios.
Entonces, pues para averiguar tau únicamente sería la resistencia por capacitancia. Tenemos 3.5K por 6 microfaradios. Esto nos da 21. Siempre recordar que el tau nos va a dar milisegundos. Entonces en este caso serían 21 milisegundos. Estos serían nuestras variables de tiempo. Entonces cuando empecemos a armar nuestro gráfico, vamos a tener que cada 21 segundos es donde vamos a tener un punto de referencia con respecto a la carga. Entonces, una vez teniendo esto, ya podríamos utilizar la fórmula para averiguar el voltaje en las diferentes variables de tiempo. Entonces esto lo podemos manejar como una constante. Esto siempre lo vamos a tener de esta forma. Sería la corriente máxima, que la podemos ver acá. Esto es lo más que puede llegar a cargar nuestro capacitor, aunque siempre se recomienda que los capacitores sean de mayor voltaje que la fuente que está dentro del circuito. Él únicamente va a poder obtener como un máximo lo que la fuente nos está dando. Entonces sería E por 1 menos Euler a la menos 1, que haría referencia a nuestra primera variable de tiempo. Luego a la menos 2 para la segunda, a la menos 3 para la tercera, menos 4 para la cuarta. Y recordar que la número 5 no la vamos a tomar en cuenta porque siempre suponemos que en la quinta variable de tiempo ya damos el capacitor como totalmente cargado. Entonces acá pues lo único que hice fue cada 21 segundos, ¿verdad? Fui sumando 21, 21, 21. Ahora tenemos que nuestra corriente máxima va a ser 48 voltios. Entonces para que nuestra escala no quedara muy larga lo hice de cada 10 en 10. Hacemos 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Entonces ahora sí, nada más procedemos a hacer la sustitución. E sería 48 voltios, entonces sería 48 multiplicado por 1 menos Euler a la menos 1. Eso nos da 30.3 voltios. Entonces en nuestra primera variable de tiempo vamos a buscar 30 punto y algo, más o menos se ubica acá, y marcamos el punto. En la segunda sería el Euler menos a la menos 2, 41.5 voltios sería el resultado. Entonces para nuestra segunda variable de tiempo vamos a buscar más o menos el 41, estaría como por acá, marcamos el punto. Para la tercera nos da 45.6, entonces más o menos sería aquí, aquí en la tercera, en el puro centro de las dos, 47 en la cuarta, y en la última ya suponemos que está totalmente cargado. ¿Y cómo sabemos el voltaje? Recordar que él va a tomar el máximo voltaje de la fuente, lo que nos va a entregar. Entonces en el último lo ponemos en 48 y luego únicamente nos quedaría unir los puntos y así ya nos quedaría la gráfica de cómo y cuántos voltios va a agarrar en cada variable de tiempo para este circuito.